Hey, hey, hola a todos, Shabbat Shalom para todos, bendiciones, qué bueno estar otra vez con ustedes, un saludo, empiezo a saludar gente hermosa, a Iberin, a Cristian Díaz Riquelme, un abrazo, a Iberin allá en Puerto Rico, Cristian Díaz allá en Chile, bendiciones para tu vida, Ivonne García Coy y Alejandro Saldaña en la ciudad de Boston, un abrazo enorme hasta allá. Ana González Pérez, Óscar Alejandro Castro Beltrán, bendiciones. Apóstol Jane Rodríguez, un abrazo allá hasta Girardot en Colombia, bendiciones para vos, para tu esposa, tus hijos y la congregación Montaña de Oración. César Augusto Machado Figueroa, bendiciones. Mario Hogan, un abrazo, Marito, a ti, para tu esposa, tus hijos, bendiciones. Clara Cañete Rojas, abrazo, Cecilia Ferreira. Desde Logroño, España, Cecilia Ferreira. Bendiciones, un abrazo a la distancia. Miguel Coria, acá con nosotros. Oscar Alejandro, sí, desde Puerto Boyacá, Colombia. Hay un hombre. A ver, ¿quién más está por aquí? Steve Chacón, Tijerino, bendiciones para tu vida. Simone Rocha, allá en Brasil. Bendiciones. Deus abençoe você. Manuel Elio desde Puerto Rico. Ok. Ahí me van aclarando. Clara Cañete dice desde Chile. Ok. Profeta Enid González en Costa Rica. Un abrazo, Enid. Pura vida. Juan Carlos Vargas también se unió. Qué bueno. Hay Delis de Ávila en Cartagena, Colombia. Profeta Enid González. Sí, es cierto, Enid, que estás en Cartagena. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Comiendo arrocito con coco y empanada de huevo, qué delicia. Uy. Norma Augusto, también Simeón, Lucía Cigarán, bendiciones. Eh, Abdiel Hajim, ya está aquí con nosotros. Eh, Shalom Suanji, bendiciones, Suanji, un abrazo. Janet Urra, oh, Janet, un abrazote allá hasta Santiago de Chile. Irela Hernández dice presente. Fernando Bustamante, a Lucía Cigarán, a Janina Bogdan Márquez. Bendiciones para tu vida, Janina. Ok. Gastón Sauco. Ajá, pero haberlo pronunciado bien. Ok. Lina Amador Borre. Nigel Campbell, desde Trinidad y Tobago. Un abrazo, Nigel, para tu vida. Bendiciones. Mariano y Miriam, desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bendiciones para ustedes. Magali Cruz, Guillermo Castillo, Lina Amador Borre dice desde Cartagena. Les amamos, bendiciones. Ok. Familia Soler, no podían faltar. Abrazo a la familia Soler. Ok. Saludos, Gastón. Bendiciones para tu vida. Bien. Ahí seguirán conectándose personas que, gracias a Dios, nos siguen viernes a viernes. ¿Qué creen? Hoy les traigo un temazo. Y digo un temazo no por mí, no por mi exposición, sino porque el tema es un tema. El tema es todo un tema, diría en Argentina. Así es que agárrese bien, espero no tenga nada que hacer en las próximas 5 horas, ah, porque el tema para mí es
importante y está tomando una actualidad oh, impresionante. Yo creo que estamos en tiempos de definición en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Eh, la humanidad está caminando hacia una definición y una de las líneas que yo creo es lo que de definición es la que yo le quiero compartir ahora. Ahora, quiero aclarar este asunto, aclarar lo siguiente, pues al ser un tema tan espeso, tan profundo a la vez, pero tan necesario también. Obviamente en una hora, hora y media que voy a hablar, no lo voy a abarcar todo, por supuesto, ni lo sé todo acerca del tema, pero de lo que Dios me ha hablado, de lo que Dios me ha revelado, de eso hablo, y obviamente pues de lo que he investigado con otros maestros, con eruditos, etcétera. Eh, tiene que ver con la mezcla. Y vamos a hablar un poco acerca de las dos simientes. Génesis 3:15, cuando el Eterno le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Es decir, estamos hablando de una batalla de simientes. Y poco a poco voy a ir desarrollando algunos aspectos, porque este tema lo trato a profundidad, pues en la escuela que estoy dando, en el módulo de constructores de ciudades, que ya iniciamos este lunes aquí en vivo, de forma presencial en Quito, Ecuador. Y pues a las personas que se inscribieron, ya les mandé el primer video, la primera clase, y tengo comentarios muy buenos de aquellos que ya lo vieron, aquellos que ya hicieron la tarea. ¿Ok? Bien. De antemano le digo, y lo voy a repetir más adelante, el tema es controversial en un sentido, así es que no se preocupe si usted no está de acuerdo y tiene una mala actitud de criticar o una actitud soberbia de dar su opinión, pues no pierda el tiempo, porque yo no voy a entrar en eso. Las preguntas honestas, las preguntas con humildad, o las inquietudes y los comentarios de forma respetuosa, yo los recibo muy bien. Inclusive si alguien me dice no estoy de acuerdo con lo que usted piensa, pero es de forma respetuosa, así como yo respeto toda opinión y a toda persona, entonces yo lo voy a recibir bien. La mayoría de la gente. Conmigo no. Conmigo no, no me interesa. De hecho, en el tema ahí, en algún punto voy a hablar de varias posiciones que hay en relación a esto. Ok. Ok. Bien, iniciamos entonces con el tema. Ok. Keila Santana ya se conectó. Bendiciones, Keila. Ok. Aquí está Avi, More Avi, de Estados Unidos. Avi, un gran abrazote para vos. Te quiero muchísimo, papá. Y me gusta verte aquí, conectado. Ok. Joel Pérez, Joana Carol. Ajá. Gloria Jimena Porras Granados. Ah, y se conectó mi hermano, Edgar Soto Macei. Un abrazote, mi hermano. Allá está la tierra de el gallo pinto. Ok. ¿Qué es gallo pinto? Es una comida típica de nuestro país. Ok. Ok. Iniciamos. Como siempre hago, la parashá es el punto de partida. La parashá es lo que nos proyecta a hacer ese tipo de estudios. Y pues siempre lo digo porque hay gente que se ha conectado. Tomamos una porción de la parashá y la compartimos, sencillamente. No tomamos toda la parashá como hacen otros,
que creo es importante, pero yo decidí tomar ciertos aspectos, algún pasaje, algún pensamiento y desarrollarlo con la idea de traer una proyección profética. Y hoy quiero hablar entonces de la mezcla, Y en la parashá, Johnny Muñoz, saludos Johnny, un abrazo, Johnny allá en Colombia. Bien, y la porción de la parashá que quiero leer, de hecho, pues la parashá se llama Matot y va desde Mateo, números 31 hasta el 36, 13, ¿ok? Es la última parashá del libro de Números. Próxima semana empezamos con Deuteronomio, ¿ok? Algunos me han preguntado, pero las parashás solo abarcan, con las parashás solo se leen los 5 primeros libros, el Pentateuco, lo que llaman Torá, en el judaísmo tradicional. No, también está la Haftará, que tiene que ver con la porción de los profetas, y también está la porción del Berit Hadashah, o llamado Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces abarca toda la escritura. Bien, otro día dedicaremos un tiempo pues para hablar un poco más de esto. Bien, la parashá se llama Matot, que significa tribus. Ahora, es muy interesante porque esta parashá en uno de sus tópicos nos habla acerca de las jornadas del pueblo de Israel. Es decir, desde que salieron de Egipto, todos los lugares donde estuvieron, algunos dicen que fueron 42, otros dicen que fueron 43 lugares, otros dicen que fueron 38 lugares. Lo cierto es que en todo ese peregrinaje, toda esa trayectoria, el pueblo fue seducido por pueblos alrededor, seducido por gente de adentro del mismo pueblo, seducido a la mezcla, a mezclar. Y ya voy a entrar a ese punto. Y el pasaje en el que quiero basarme está en Números 31, versos 15 y 16. Dice, entonces respondió Moisés al Eterno diciendo, ponga al Eterno Dios. Perdón, estoy mal, perdón. 31, sí, aquí está. Verso 15. Ajá. Dice, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Eterno en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad de la congregación del Eterno. Ok, el comentario aquí de Moisés obviamente no tiene que ver nada con machismo, no se debe interpretar de esa manera. La reprensión viene porque al ir a pelear se traen mujeres y no no obedecen lo que el Señor les había dicho. Y esto tiene como referencia Números 25, quiero leérselos del 1 al 9, para ubicarnos en el contexto de lo que quiero compartirles. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab y también con las hijas, no solo con las moabitas, sino también con las madianitas, ¿ok? Las cuales, dice, invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor del Eterno se encendió contra Israel. Y el Eterno dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Eterno delante del sol, y el ardor de la ira del Eterno se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo. Y vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación
y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Es decir, esta contaminación, la contaminación que trajo la mezcla, la unión de los hijos de Israel con las hijas de Moab y con las hijas de Madián, trajo una mortandad sobre el pueblo de Israel. Entonces, el capítulo 31, que leímos al principio, sus versos 15 y 16, Moisés hace mención de esto y exhorta a los príncipes porque se trajeron esas mujeres y debieron haberlas matado. Ahora, podríamos hablar aquí de varias cosas, pero yo quiero enfocarme a esa gran tentación. A esa gran tentación. Un abrazo, Roberto Leonardo Bisonne, para vos y para tu familia, hijo amado. Abrazotes. Ok, entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es la mezcla. Y la mezcla es la seducción que el enemigo hizo sobre el pueblo de Israel a través de todas esas jornadas que se mencionan. En su trayectoria, en su peregrinaje de la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Pero no cesó en la tierra prometida. Estando ya en la tierra de Canaán, también esta estrategia se dio y se sigue dando en nuestros días y se dio desde el principio, porque ha sido el gran objetivo del enemigo. La mezcla de los hijos de Israel con las hijas de Moab y de Madián trajo tres cosas. Número uno, el pecado sexual. Moisés los exhorta porque dice, y fornicaron con las hijas de Moab. Entonces, tenemos un primer pecado, el pecado sexual. El pecado sexual contamina la tierra. Y yo quiero que usted tome nota de esto, porque esto lo vamos a usar más adelante para relacionarnos con la condición en la que estamos hoy. Entonces, la Escritura habla de tres pecados que contaminan la tierra, y el pecado sexual es uno de ellos. Las relaciones sexuales, aquí en este caso, tienen como objetivo generar una mezcla genética. Ponga cuidado, una mezcla genética. ¿Por qué? Porque el plan del enemigo desde un principio ha sido modificar la línea genética, el ADN del hombre. ¿Con qué intención? Con la intención, en un principio, de que la línea del Mesías fuera contaminada. ¿Y esto por qué? Porque eso evitaría el regreso de Yeshua, el castigo de Hasatán y también el castigo a los ángeles caídos, llamados en la Biblia Nefilim, Refaín, Anakim, etc. Entonces, esa mezcla iba a provocaría y ha provocado una gran contaminación. Ok, voy a avanzar un poquito y luego explico más. El segundo pecado en el que incurren ellos es la idolatría. Entonces, la fornicación, el pecado sexual contamina la tierra, pero da lugar entonces a la idolatría. Ellos adoran a Baal, o una de las expresiones de Baal. Entonces, aquí se da una mezcla muy interesante. Por un lado, una mezcla espiritual, es decir, hay una mezcla y una contaminación de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos caen en la idolatría, un pecado que abomina al Dios eterno. Pero por otro lado, se da una mezcla
una mezcla genética. ¿Por qué? Porque entonces las relaciones íntimas iban a generar, obviamente, hijos de dos líneas genéticas, de dos linajes, de dos razas. Recordemos rápidamente quiénes son los moabitas y quiénes son los madianitas. Son los dos pueblos que salen de las dos hijas de Lot. ¿Qué sucede con Lot? ¿Qué sucede con Lot? Lot, en su avaricia, en su codicia, busca eh, tener lo mejor de la tierra. Cuando él y Abraham se separan, y él, cuando Abraham lo pone a escoger, él escoge Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Él va a morar a Sodoma y Gomorra. Voy rápido en este punto de la historia, porque cuando, cuando los ángeles llegan a visitar lo que la Biblia habla de varones, entonces le doy un dato: los ángeles no son asexuales, son varones, varones, ¿ok? Eso es importante que usted lo tenga por ahí. Bien, los ángeles llegan al lugar y los moradores de ese lugar, de Sodoma, se dan cuenta que los ángeles están en la casa de Lot. Llegan a tocarle la puerta a Lot. Lot sale y le dice que le entreguen los ángeles. El texto y el contexto es muy claro. Las palabras que se usan ahí no es para, dice, denos los ángeles, vengan para invitarlos a tomar café. Lo que ellos querían es tener relaciones sexuales con ellos. ¿Quién les enseñó eso? ¿Cómo los habitantes de Sodoma y Gomorra identificaron que aquellos eran unos malajim, unos ángeles? Pero no es solo eso. ¿De dónde nace entonces la perversión a tal grado de querer tener relaciones con ellos? Bueno, Génesis 6 lo dice claramente. Dice, y los hijos de Dios, en Job, con toda claridad, capítulo 1 y luego en el capítulo 2, menciona que los hijos de Dios son los ángeles, y en este caso, los ángeles caídos llamados Nefilim. Ellos tienen relaciones con las hijas de los hombres. ¿Okay? Hay otros que creen que los hijos de Dios son los del linaje de Set. ¿Ok? Yo y muchos no compartimos esa posición. Son ángeles caídos. Hijos de Dios son ángeles caídos, porque no hay ninguna referencia bíblica donde diga que los hijos de Set se le llama a los hijos de Dios, pero sí hay muchas referencias donde se habla de los hijos de Dios como ángeles. Y en este caso son los ángeles que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y le nacieron hijos, que también se les llama Nefilim. Y usted los puede encontrar, y uno de sus grandes exponentes, o por lo menos de los más conocidos que tenemos, es el caso de Goliat, ¿ok? Que era un anaquín de la raza de Anak, de gigantes. ¿Por qué? Porque de esas relaciones nacieron gigantes. Ok. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque desde aquí nace la cultura y la perversión, lo bizarro de una sociedad, la de Sodoma y Gomorra, que tenía conocimiento de esto, pero además, creo yo y creemos muchos otros, que tenían esa práctica con los nefilim. Entonces, cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra porque Dios la va a destruir, las hijas de Lot, mi apreciación, mi comentario muy personal, al verse solas, emborrachan a su papá y tienen relaciones con él, relaciones sexuales con él, incesto. Entonces, de ahí nacen estos dos pueblos. Esta referencia entonces es importante. ¿Por qué? Porque estos dos pueblos ya tienen una línea perversa. Y el objetivo entonces, claro, aquí es la mezcla, es mezclar. ¿Para qué? Para afectar o contaminar la raza pura. ¿De dónde viene esa raza pura? La raza pura viene de la simiente de la mujer.
La simiente de la mujer apunta a Yeshua. ¿Ok? La mujer no tiene esperma, obviamente. Entonces, al hablar de la simiente de la mujer, está hablando de Yeshua. Pero la simiente de la serpiente no solo apunta a una línea genética, a un linaje, sino que también apunta al anti-Mashiach o al anticristo. Sígame por favor la línea y no se me pierda, porque esto es fundamental que lo entendamos, sobre todo en este tiempo. ¿Por qué? Porque hoy nos quieren traer lo bizarro, es decir, los tiempos de Noé están volviendo de una forma, ¿qué diríamos? Alarmante. Y ya voy a llegar ahí. Entonces, tenemos dos líneas, la línea de la mujer y la línea de la serpiente. Vuelvo y repito. El plan del enemigo luego de la caída del hombre fue evitar que el Mesías naciera, contaminar todo el linaje que iba a traer al Mesías. Por eso entonces estamos planteando una batalla de simientes. Entonces, directamente, el objetivo del enemigo a través de las moabitas y de las madianitas fue generar una mezcla. Y con la mezcla entonces, el debilitamiento o la contaminación de la raza pura. La raza cual, la línea, el linaje que traería al Mesías. Ahora, la línea de la mujer, o la simiente de la mujer, el linaje de la mujer, viene a través de Set. Set es el tercer hijo de Adán y Eva. Entonces, en esta porción que leímos de la Parashá, el pecado sexual y la idolatría dan lugar entonces a una mezcla genética. Miren, ha sido una estrategia del enemigo. Los asirios, cuando invadieron el reino del norte, conocido como la casa de Efraín, su intención era borrar el linaje del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo iban a lograr? Bueno, una de las formas era matarlos, pero otra de las formas era que los hombres se allegaran a las mujeres, tuvieran hijos, y que las mujeres seducieran a los hombres del pueblo de Dios para también tener hijos. Esa era su estrategia, esa fue su estrategia. Mezclar. No es aniquilar necesariamente, pero sí mezclar para borrarla. Creo que me estoy explicando bien. Ok. Entonces, déjeme darle, antes de desarrollar un poquito más, darle algunas características de lo que, básicas, de lo que genera la mezcla. ¿Ok? Lo primero es que la mezcla lesiona la identidad. En el caso de Jezabel, por ejemplo, Jezabel seduce a Acab con la intención de traer mezcla. Y lo logra. Logra debilitar la identidad del pueblo de Israel y hacer que el corazón del pueblo se incline a Baal. Ese es el objetivo sacerdotal. El trabajo sacerdotal del enemigo tiene que ver con generar la mezcla, el sincretismo que provoque que la mente se divida y el corazón se incline a lo que no tiene que ser. Entonces, encontramos a un pueblo dividido en su pensamiento, claudicando en dos pensamientos, estando apoyado en dos muletas, dice la traducción del hebreo. Y esa es la confrontación que Elías le hace, pero ese es el fruto, el producto de la mezcla que ya se había dado. Entonces, hay una mezcla cultural,
Hay una mezcla ideológica, hay una mezcla en cuanto a los conceptos de gobierno, hay una mezcla que es generada por el pecado sexual y Jezabel establece también la fornicación ritual. Pero además de eso también hay una mezcla en la cultura. Entonces, esta mezcla cambia la cultura, cambia el pensamiento, cambia los patrones, trae costumbres que no son, no solo pensamientos, sino costumbres, prácticas que nunca nacieron en Dios. Y aquí yo podría agregar, para proyectarnos hasta nuestros días, doctrinas, etcétera. Dentro de esa mezcla, una pérdida de los valores y los principios que Dios estableció, pero también una alteración de la Torá. Es decir, el uso de la Torá de forma adulterada. Ponga atención a esto porque aquí vamos a entrar en agua más profunda y más denso el tema. ¿Ok? Déjenme ver si hay comentarios. Bueno, hasta el momento no los hay. ¿Ok? Roberto Leonardo dice, y acá en Chile me tratan de loco cuando hablo de esos temas. Bueno, es que está en la Biblia, ese es el tema. Está en la Biblia, aquí no hay especulación, es lo que la Biblia enseña. Ok. Ok, Melania dice que gran parasha. Ok. Edna Patiño, bendiciones. Elsie Muñoz, un abrazo. Ok, vamos. Seguimos entonces. Ivonne está muy silenciada. Está muy silenciosa, siempre hace comentarios. A ver, Ivonne, Mario Kogan. No lo veo hacer comentarios. Avi, no te veo hacer comentarios. Vamos, enriquezcan la enseñanza con sus comentarios. Ok, ahora, ponga atención a esto. Ponga atención a esto. La mezcla, dije, lesiona la identidad, cambia la cultura, hace que haya pérdida de principios, los que la Torah establece, de valores morales, espirituales, pero también la mezcla tiene como objetivo y como medio también la Torah, es decir, distorsionar la Torah, cambiar la Torah. Satanás no puede erradicar la verdad, pero la va a distorsionar para generar el error. El error no es una mentira, el error es una verdad distorsionada. Y una verdad distorsionada crea un vacío. Vamos, repito, el error no es una mentira. El error es una distorsión de la verdad que va a crear vacíos. Entonces, en los vacíos se establece lo antinatura, lo bizarro, lo distorsionado para ser presentado como la verdad. El trabajo entonces del enemigo es generar la mezcla para crear los vacíos. Y en esos vacíos de Torá, de principios, de fundamentos, de una interpretación clara de la escritura, él va a aprovechar para establecer lo suyo. Ahora, vamos conmigo, por favor, a un pasaje que es clave dentro de este contexto y está en Juan. Por favor, sígame hasta Juan. Juan en el capítulo 8.
en el capítulo 8. Podríamos hacer todo un estudio de este capítulo 8 de Juan, pero quiero solo usarlo para mencionar varias cosas. Sígame aquí, por favor. Ponga cuidado. Lo que dice Yeshua. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, la palabra permanecer es la palabra amar, tener certeza, pero también esta palabra permanecer es ponerse bajo contrato, ponerse debajo, ponerse bajo contrato y tiene que ver con la fe. Es pues la fe la certeza. Certeza es estar bajo contrato, ¿ok? Es estar bajo un pacto. Si yo creo, yo me pongo bajo contrato. Lo que Dios ha dicho me cubre. Lo que Dios ha prometido me cubre. Vamos. Dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Otra versión dice, si mi palabra los fecunda, no es solo permanecer, sino si mi palabra los fecunda, caminarán en ella y por ella, y entonces verán libertad. Vamos, vamos. Aquí está implícita una palabra, yadá. Yadá tiene que ver con intimidad, conocer en lo íntimo, para ser afirmado. ¿Afirmado cómo? Genéticamente. Le repito, si mi palabra los fecunda, recuerden lo que dice Santiago. Santiago dice que debemos recibir con mansedumbre, Santiago 1, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, sotería, que significa liberar, sanar, restaurar, sotería, la cual puede salvar, restaurar vuestras almas. Esa palabra implantar en el griego tiene que ver con lo que hace el esperma con el óvulo maduro, lo fecunda. Es decir, tiene una carga de ADN. La palabra te fecunda del ADN del Eterno. Vamos, vamos. Aquí lo está diciendo entonces. Ahora, vea lo que sigue diciendo. Le respondieron, linaje o simiente de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. A ver, se sintieron acusados, porque Yeshua les está diciendo que si la palabra los fecunda, caminarán en ella y verán libertad. ¿Cuál libertad? Ok. Verso 34. Yeshua les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿de qué libertad estamos hablando aquí? Habla de conocer la verdad para que esa verdad nos haga libres. La verdad entonces está operando como una semilla, como un esperma, que nos va a fecundar cual óvulos maduros para producir vida. Entonces, libertad tiene que ver con la transformación del ADN. Carlos Soto, pero por favor, ¿de qué está hablando usted? De genética profética. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Dice, porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos,
Vamos, por favor, sálgaseme del renglón religioso. Vamos, entre a esta dimensión del reino de sobrenaturalidad. Entre a esta dimensión donde las palabras tienen vida. Dice, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta dividir, separar el alma del espíritu, es decir, lo que es de Dios, lo que es del espíritu y lo que es nuestro, para sacar a la luz las intenciones del corazón. Y luego dice que la palabra penetra hasta los tuétanos, traspasa los huesos y llega a los tuétanos. Y en los tuétanos ahí está la médula. Y en la médula está la sangre, y en la sangre está el ADN. Entonces la religión nos dijo que este es solo un libro para ser leído, y hay que leerlo para estar bien con Dios. No, no, este libro, el logo, debe darme el rema, o la verdad revelada que tiene la misma sustancia que sanó de la esterilidad a Ana, la madre de Samuel. La misma palabra que Yeshua envió y sanó al criado del centurión, la misma sustancia que sanó a aquella mujer con flujo de sangre por 12 años sin que Yeshua orara. Vamos. Quiere decir que en el camino nos han robado. Nos han robado la expectativa, la actitud, la apertura para creer que este libro se convierte en la palabra viva del Dios eterno, que trae libertad, que nos libera de la contaminación, de la mezcla y del trabajo estratégico que el enemigo hizo para contaminar desde ahí, desde el huerto del Edén. Ok, ¿a dónde quiero llegar con esto? Ponga cuidado. El verso 37 dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. A ver. Yeshua dice que su palabra no cabe en ellos y Yeshua hablaba Torah. A ver, vamos aclarándolo. Dice, no hablo lo que he visto cerca, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Está hablando de dos padres diferentes. Si hay dos padres diferentes, hay dos simientes. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Ahora, entendamos algo. Aquí le está hablando a un grupo de los fariseos, no a todos los judíos. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. A ver, ¿quién les dijo a ellos? No somos nacidos de fornicación, dice. Vamos, ponga cuidado a esto. Dice, un padre tenemos que es Dios. Ahora el padre no es Abraham. Ahora ellos se van directamente a Dios. Entonces Yeshua, aquí en el texto se nos están planteando dos simientes. Y ellos al responderle a Yeshua dicen, nosotros no nacimos de fornicación. ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué están hablando? ¿Quiere decir que un linaje nació de fornicación? ¿Quiere decir que un linaje nació de fornicación? Un linaje nació de fornicación. Solo estoy dándole tiempo para que usted mastique esto. Un amigo mío y maestro al que respeto muchísimo diría
Esto no es un cuento de Pokémon. Esto es la verdad pura del Eterno. Ok, estamos avanzando. Está hablando de dos padres, está hablando de dos simientes. Y la respuesta de estos fariseos es, nosotros no nacimos de fornicación. Pero entonces dice, un padre tenemos que es Dios. ¿Ok? Bien. Ajá. Daniel Ibarra hace un comentario acerca de, y entonces cuando el caso de, con el profeta Oseas, que se casó con una prostituta, pero eso era para dar una, ¿cómo se llama? De forma didáctica, dar una enseñanza al pueblo de Israel y dejarnos a nosotros, sobre todo también, una enseñanza acerca de lo que hizo Efraín. Eso tiene una razón de ser. Oseas se casa con una prostituta, eso está en las dos casas de Israel, una de las enseñanzas que yo he dado, y uno de los módulos también de enseñanza, lo hace el Señor para dar un ejemplo, ejemplificar lo que hizo Efraín, pero luego viene todo el proceso de restauración. Ok, sigo adelante. Entonces, verso 42. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Anote esto, anote esto. Esta gente no entendía el lenguaje de Yeshua, aun cuando hablaba Torah. Anote ese punto. Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, vamos a hablarlo claro, la simiente de la serpiente es sorda a la palabra de Dios. Es sorda a las enseñanzas de Yeshua. Es sorda a las enseñanzas del reino. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oiga bien. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, claro, por eso querían matar a Yeshua. Ese grupo de fariseos, no los judíos, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, es mentira que es un padre. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ok. ¿Ven lo que está planteando aquí el Señor? El Señor lo dijo. Le está hablando a este grupo de personas que ellos tienen otra paternidad. Y usted dirá, pero son judíos, están ahí, leen la Torá, la Parashá, el Shabbat, todas las festividades. Sí, ¿y qué? Yeshua mismo les dice que ellos son, ustedes son, les dice, de vuestro padre el diablo. Ok, aquí hay dos cosas. Uno, dentro del contexto bíblico de la Torá y de la tradición de nuestro pueblo, quien instruye y quien guía en la enseñanza y la instrucción es un padre. ¿Por qué? Porque la instrucción de la palabra genera ADN, modifica o establece el ADN del Dios eterno. Sígame con cuidado. Entonces, en el contexto bíblico, los maestros eran padres. No era el que predicaba el domingo.
sino el que llevaba sustancia y la impartía. Porque a través de la instrucción se va modificando el ADN. ¿Ok? Entonces, la instrucción maliciosa de la Torá, con distorsión, se convierte en error. Y esto es lo que marca o lo que ha marcado las generaciones, inyectando el veneno de la simiente maligna para afectar el ADN. Ejemplo, en Génesis 3:4 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, llamada Eva después, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Dios les había prohibido comer del árbol, del fruto de ese árbol. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en condición y en capacidad de poder manejar el conocimiento del mal. Estaban siendo instruidos en la Torá de vida, pero no tenían la capacidad. Sí, Dios les dijo que no comieran. La serpiente distorsiona la verdad y los hace caer en error. Entonces, al caer en error, su naturaleza cambia su cultura, cambia su lenguaje, cambia todo y su entendimiento a la palabra se cierra. El veneno de la simiente de la serpiente está ahí, corriendo por toda su médula, por todo su sistema. Espero estarme explicando bien. Entonces, ¿qué hizo en el huerto Satanás? Mezcló la verdad que conocía con su conocimiento y su ADN. Entonces, generó una ideología sincrética, una falsa, perversa y errada instrucción. Yeshua entonces lo que les dice a ellos, ustedes han estado expuestos a la enseñanza errada, a la distorsión de la Torá. Ustedes tienen un padre que los ha engendrado en ADN, en su ADN, porque entonces me resisten a mí, resisten lo que yo hablo. Mi lenguaje no lo entienden. Uy, Dios mío. Avi, ¿cuántas veces has hablado y no te han entendido? Ivonne, Alejandro, ¿cuántas veces han hablado y no les han entendido? Edgar Soto, ¿cuántas veces has hablado y no te han entendido? ¿Quién no te entiende? Ahora, el otro punto aquí es el más controversial. Y voy a plantearlo como una hipótesis o una teoría. Se cree, o algunos creen, y el Talmud así lo dice, y otros libros, ojo, extrabíblicos, lo plantean así, como el libro de Salomón, un libro extrabíblico, el Talmud, el Zohar, plantean lo siguiente. Cuando aquí este grupo dice, nosotros no somos hijos de fornicación, el contexto tiene que ver con paternidad. Entonces, ¿dónde ubicamos esa fornicación? Bueno, una línea de pensamiento, de interpretación o de creencia plantea que Caín nació de una relación sexual entre la serpiente, que era la más astuta de todos los animales que el enemigo usó, de una relación entre Eva y la serpiente. De ahí nació Caín. Ok, repito, reitero, subrayo. El tema con esto es que no hay un
una base, una base, un pasaje categórico que lo diga. Pero cuando vemos la palabra fornicación aquí, pareciera ser que nos está refiriendo hacia allá. Esto tiene un argumento que podría respaldarlo, y es que los ángeles caídos, que tienen la misma condición que Luzbel o Jailel, tuvieron hijas, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y les nacieron hijos, es decir, pudieron engendrar. Alguien diría, sí, pero Yeshua dijo que nosotros seremos como los ángeles, que no se dan en casamiento. Ajá, pero si usted lee bien el contexto, dice, serán como los ángeles que están en el cielo, no los que ya fueron arrojados. Entonces, y además de eso, esto tiene que ver con el milenio. Dice que seremos como los ángeles. Ok, pero eso es aparte. Como los ángeles que están en el cielo. Entonces, pareciera ser. Lo cierto es que de dos formas o de dos maneras, este veneno de la simiente ha pasado a través de generaciones. Una, por la instrucción de una Torá distorsionada, como vimos en el caso de Eva. O dos, podría ser a través de el resbalón que tuvo Eva con la serpiente. Ok, ahora, déjeme plantear lo de Caín, porque es importantísimo. Si nosotros desechamos la hipótesis, la teoría de que la serpiente tuvo relaciones con Eva, la sacamos. Tiene que haber una razón por la cual la actitud de Caín fue resistida por el Dios eterno. Tiene que haber una razón por la cual Caín no es incluido cuando se habla de la genealogía de Adán. No es incluido, habiendo sido el primogénito. Bueno, diga que perdió la primogenitura por matar a Abel. Está bien. Pero igualmente es el primero en la genealogía y no aparece. Aparece Set, el tercero de los hijos. Y dice que Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza. No dice eso de Caín. Entonces, a ver, ¿a dónde voy yo con esto? Lo que sí es un hecho es que cuando Caín viene a presentar su sacrificio, es mentira, cuento de camino lo que algunos dicen. No, que presentó un sacrificio mediocre, no dio lo mejor que tenía nada. Eso no dice el texto. Entonces no invente, no estoy inventando nada. El texto no dice eso. ¿Ok? El texto lo que dice es que el Eterno no le aceptó su sacrificio. ¿Por qué? Lo que sigue después es la respuesta a este por qué. Dice que cuando él vio que el eterno Dios no se agradó de su sacrificio, él se indignó, se levantó contra Dios y en venganza fue y mató a Abel. Aquí Yeshua, en el texto que leímos en Juan 8, dice que Satanás es homicida desde el principio. Habla de esa característica, que es homicida. Entonces, el homicidio es propio de la simiente de Caín. Revise la historia del pueblo de Dios y siempre han querido aniquilarlos, con Esther, etcétera, el holocausto, etcétera. Lo que sí entonces es categórico y está en la escritura, es que Caín tenía otro ADN. Sea por lo que dije al principio, bueno, o sea por la instrucción que esto sí o sí sucede. Porque en la caída de Adán y Eva se distorsiona la verdad. Y entonces se establece
la mezcla y la contaminación genética. Entonces, Caín nace de esa contaminación y al exponerse a la instrucción equivocada, entonces completamente se desvía. Entonces, la simiente de la mujer ahí o inicia con Set y la simiente del anti-Mashiach o del anticristo inicia con Caín. Entonces, ¿qué tenemos? Dos linajes a través de la historia. Dos linajes que deben separarse. Dos linajes que deben separarse. Mire lo que dice Segunda de Pedro, por favor. Y esto es clave. Segunda de Pedro 2:12 al 17 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Podríamos decir, son hijos de la serpiente, son del linaje de Caín. Anote bien estas características. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la iniquidad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura de este profeta, entre comillas. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad será reservada para siempre. Y si a eso le añadimos lo que Judas dice, ¿no? Ponga atención a esto. Vea la relación que hace. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado a oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Verso 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y Judas dice que estos están en medio de nosotros, pero no son de nosotros. Entonces, la mezcla va hasta este punto. Los hijos de la serpiente, el linaje de la serpiente se ha infiltrado, se ha metido también, y aquí según lo dice, dentro del pueblo de Dios después de Yeshua, con una Torah distorsionada, con una Torah de error, no porque la Torah, sino ellos la volvieron Torah de error. Entonces, déjeme avanzar en esto. Dos linajes, dos líneas entonces, que deben separarse, y este es el punto clave en medio de todo esto que le estoy diciendo. Deben separarse. Ok. Estoy leyendo aquí un poco mientras usted medita un poco en lo que le he dicho.
Alejandro Saldaña dice, aquí hay una reflexión. Ismael fue hijo de Abraham, pero no del matrimonio. ¿Qué ha pasado a través de ese hierro? Ok, ya voy a llegar ahí. Ya voy llegando ahí. Ok. Mario Kogan dice, escuché a varios pastores que enseñan eso, que Satanás tuvo relaciones con Eva. Bueno, es una teoría. Ya le di, la otra sí es exacta. Una instrucción equivocada. Mi hermano Edgar Soto dice, hablando de Caín, no lo reconoció como hijo, ni como primogénito. Tal cual. Tal cual. Ok. Ok. Yo le doy las dos posiciones para que usted analice. Pero no es el punto. Tal vez no es el punto de lo que yo quiero hablar. Ok. Tercera y parte final. Entonces, tenemos dos linajes. Los dos linajes parten del mismo vientre, el de la mujer, el de Eva. Entonces, tenemos el linaje de Set. Set viene Sem y luego Abraham. La tradición de nuestro pueblo nos enseña que que Set, dice la escritura, perpetuó el culto al Dios eterno y transfirió la enseñanza de la Torá, la instrucción de la Torá de vida. Y Sem le enseñó a Abraham Torá. Es decir, no fue que apareció por ahí. Lo cual plantea también que Noé se movió bajo la instrucción de la Torá. De hecho, están los siete preceptos de Noé noéticos, que son usados para los gentiles. ¿Ok? Si el eterno Dios habla de los siete preceptos de Noé, es porque Noé guardaba Torá. Es porque Noé los guardaba. Quiere decir que Noé fue instruido en la Torá. Entonces, ¿por qué Dios escoge a Noé en medio de una generación perversa? ¿Qué tan perversa? Bueno, al punto de que Dios se hastió de la maldad, de la perversión de esa generación. ¿Por qué? Porque los nefilim ya habían descendido, porque los nefilim tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Entonces sus prácticas eran perversas. Entonces todo lo que hoy estamos viendo era lo que se daba en ese tiempo. Entonces las relaciones entre los mismos géneros, etcétera. Relaciones con los ángeles, etcétera. En medio de esa generación está Noé y su familia. Y Dios escoge a Noé por un tema interesante. No es porque, como alguien me dijo, porque de ahí era el único que quedaba, sino porque Noé fue puro. Él mantuvo su pureza de ADN por ceñirse a la instrucción de la Torá. Vamos, y Dios lo escoge, porque Dios no iba a escoger a alguien impuro para transmitir un linaje del cual viniera Abraham, el pueblo y Yeshua. Entonces, en el origen, Dios escoge a un hombre que guardó Torah, que guardó pureza. ¿Ok? Entonces, de Sem, pasamos a Abraham. De Abraham a Isaac. De Isaac a Jacob. Y de Jacob vienen las dos casas, Efraín y Judá. Y Yeshua dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está hablando entonces de Efraín. ¿Me va siguiendo? Entonces, hoy esta línea corre para definir la identidad de Efraín y que Judá vuelva a casa. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? A Efraín rompiendo con los lazos que le lanzó el sistema sincrético, el sistema de mezcla por excelencia
creando toda una distorsión. Y a Judá saliendo también de ahí para unirse, y luego a ellos plegados, aquellos de los gentiles que fueron ramas desgajadas. Pero tenemos la línea de Caín. Y primera de Juan 3:12 categóricamente dice que Caín fue hijo de la serpiente. Se los voy a leer. 3:12. Dice, no como Caín, que era del maligno. Otra versión dice que fue engendrado por el maligno. Otra versión dice que era hijo del maligno. Dice, y mató a su hermano. ¿Ok? Entonces estamos hablando de la línea de Caín, la línea cainita, la simiente de la serpiente. De Caín viene Cam. Y Canaán es el hijo de Cam. Cam comete un pecado terrible. Y no tengo tiempo para explicarlo en detalle. Lo explico en el módulo de constructores de ciudades. En ese módulo yo lo explico en detalle qué fue lo que sucedió. Dice la escritura que Cam vio la desnudez de su padre. Noé se emborrachó, entonces algunos dicen que fue que lo vio desnudo. Hello. A ver, por favor. Que lo vio desnudo, no. Otros dicen que fue que lo violó a él. Pero si usted revisa Levítico, cuando habla de la desnudez, dice que la desnudez del padre es la madre. Lo cual nos lleva a entender que una vez Noé borracho, Cam se acostó con su mamá. Incesto. Y de ese incesto nace Canaán. Entonces, a quien Noé maldice no es a Cam, sino a Canaán, su nieto. Esto es propio de la línea cainita. Entonces, de Canaán viene Nimrod. ¿Y quién fue Nimrod? El que creó Babilonia, el que establece o estructura el sistema babilónico. ¿Me va siguiendo? El que establece el sistema babilónico. ¿Ve la línea? Entonces, ya pasamos de Babilonia la ciudad a Babilonia el sistema que impera hoy. ¿Con quién nace? Con Nimrod se estructura. Y dice que el Eterno descendió, capítulo 11 de Génesis, y dice, y confundió sus lenguas y los esparció. Entonces, la simiente de la serpiente se esparció por todo el mundo, pero también las 10 tribus esparcieron por todo el mundo la simiente de Abraham, porque Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, Yeshua, serán benditas todas las familias de la tierra, y no solo, y está hablando de una línea genética natural. Entonces, las 10 tribus se esparcieron por todo el planeta, y en el 600, antes de la era común, antes de Cristo, como dicen, en el 600 ya hay registros de las 10 tribus aquí en nuestra América. Entonces olvídese del cuento que nos vendieron, de esa parte de la historia que fue con Colón, que se descubrió. No, ya eso estaba poblado, porque la promesa de Abraham se estaba cumpliendo. Las 10 tribus esparcidas por toda la tierra llevaron esa genética divina, la genética de Dios, que no desaparece, no importa cuánta mezcla cultural haya, cuánta mezcla genética o étnica haya, eso no desaparece porque es la genética de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el eterno Dios? Llamando a Efraín de vuelta a casa para que recupere su identidad, para que entre en la cultura del reino, rescate valores, principios y vuelva a la Torá no adulterada. Creo que me expliqué muy bien. De Nimrod, entonces, cerca de Nimrod sucede algo más. Ahí, paralelamente a esto, se está dando la mezcla de los Nefilim con las hijas de Caín. Y cuando digo las hijas de Caín, no estoy hablando
de las hijas directas de Caín, sino de la línea cainita que yo le llamo. Entonces, de ahí vienen dos cosas, suceden dos cosas. Uno, nace Ismael. De Ismael vienen todos los árabes y el culto perpetuado a Baal, así como lo oye, hasta hoy en día. Pero también nace Esaú. Y en el libro de Romanos, el eterno Dios dice que él aborreció a Esaú, pero a Jacobino dice, pero Dios eterno, a ver, si lo vemos así, por encima, el que la embarró, dirían en Colombia, fue Jacob, todo lo que hizo, pero no. La gran marca la tenía Esaú. Y usted va a tener que leer la historia, porque por algo Dios aborrece a Esaú, porque tenía la instrucción de la simiente de la serpiente. Y busque las alianzas de Esaú, con quién se casa Esaú. Eso entonces nos lleva a Edom. De la descendencia de Esaú nace Edom, y con Edom los edomitas. ¿Ok? Entonces hay un grupo de judíos que se llaman o se les conoce los judíos edomitas. De estos judíos edomitas nace el sionismo. Y el sionismo es un movimiento político contrario al movimiento religioso espiritual de la casa de Judá. Los intereses son diferentes. El sionismo está alineado con los Illuminatis, aunque usted no lo crea. Es entonces un movimiento político, no es un movimiento espiritual. No es un movimiento que quiere traer la Torá. Los judíos edomitas eran enemigos de los judíos que guardaban la Torá, porque los judíos edomitas fueron los que introdujeron la Torá adulterada, la falsa instrucción, y hasta hoy está ahí, con intereses meramente políticos de gobierno mundial, alineados con la nueva era, con el nuevo orden mundial, con los Illuminati. Ahora, ponga atención a esto. De Edom nace Roma. Nace Roma. Sígame con cuidado. Entonces, Babilonia es la madre de todas las religiones. De todas las religiones. Dios nunca creó una religión. Dios estableció un pueblo, una cultura y una ideología. Y en medio de eso un altar para rendir el culto al Dios eterno. Entonces, de ahí nacen las religiones. Y el sistema religioso mundial que hoy opera, Babilonia, tiene como base estructural el tema religioso. ¿Ok? De Edom, entonces nace Roma. Y Roma es permeada por el pensamiento griego. Y el pensamiento griego nace de la influencia del pensamiento egipcio. Y Sumeria influye sobre Egipto. Entonces ya volvimos al Génesis. Aquella Babilonia inicial. Sígame, por favor. Porque entonces, con Roma, nacen las denominaciones. La distorsión de la Torá, de la cultura del reino, del culto. Con Roma nace el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Es la aversión a la simiente de la mujer, por amor de Dios. Es la enemistad de la simiente de la serpiente con la simiente de la mujer. Eso es el antisemitismo. Porque no es antijudaísmo solamente. Es antisemitismo. Los judíos edomitas aborrecían a los judíos que guardaban la Torá. Pero aquí nos vamos más allá.
a una batalla de simientes. Ve a dónde llegamos, con una instrucción equivocada. Entonces se infiltraron sus falsos maestros, como dice Pedro, y hoy están en medio de nosotros aún. Y hay falsos profetas también, pero revise las características que da Pedro y no será tan difícil identificar quiénes son pastores, maestros, apóstoles, profetas, etcétera, que están bajo la instrucción diabólica de la simiente de la serpiente, distorsionando el mover de Dios, incitando en contra de los que ellos llaman judaizantes, resistiendo el avance del proceso de Dios que está llevando a Efraín a recuperar su identidad, a establecer el diseño de Dios, porque las dos casas se tienen que unir. ¿Me sigue, por favor? Son los que han creado tantas distorsiones y tantas doctrinas erradas de este libro. Son los que dicen que la Torá está, o los que dijeron en inicio, que la Torá está abolida, y muchos hoy defienden eso como si fuera la gran verdad. ¿Por qué? Porque están bajo una falsa instrucción, la instrucción de la simiente de la serpiente, y cuidado, porque entonces tu instrucción determina tu paternidad. Si tiene agua, tómela por ahí para que esto le baje. Luis Ángel Alonso dice, ay santo, qué tremendo, qué tremendo está esto. Saludos desde Honduras, un abrazo Luis Miguel Alonso. ¿Se da cuenta hasta dónde llegamos? Ve la línea. El sistema religioso es el producto de las escuelas teológicas de la simiente de la serpiente. Y no estoy hablando de escuelas teológicas en general, las escuelas teológicas de la simiente de la serpiente. Y como Yeshua dijo, ok, aquí me piden que hable de varios temas, pero me salgo de la línea, me salgo un poquito de la línea. Gabriela Castelo Branco dice, wow, tu instrucción determina tu paternidad, tal cual. Hay muchos que solo tienen pastores, que solo tienen un predicador, pero no tienen un padre, porque para que hablar de paternidad hay que hablar de la instrucción. Ok, empiezo a aterrizar con esto. Entonces, Esaú, Edomitas, Roma y el sistema religioso. Por favor, bajen de una vez por todas a Martín Lutero del pedestal en que lo subieron. Martín Lutero no es un héroe. Martín Lutero es el agente de división de este sistema, de este mismo sistema. Porque entonces muchas denominaciones, mucha confusión, y de él nacen, por su trabajo, nacen todas las denominaciones. Ahí nacen las denominaciones, justamente, luteranos, anglicanos, ortodoxos, etcétera, metodistas, bautistas, y todo lo que tenemos hoy, más de 40,000. División, confusión, divide y vencerás. Bueno, ese es el tema, exactamente, ese es el tema. Entonces, el sistema religioso viene de Roma, es cainita en origen, es cainita. ¿De dónde está saliendo Efraín entonces? De la doctrina de Caín, la Torá adulterada. De esta línea entonces es que nace lo bizarro, lo antagónico al Dios eterno y a su diseño. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Hoy estamos viendo una degeneración. Nuestra sociedad va en picada, en degeneración. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo,
y serán como los días de Noé. ¿Por qué como los días de Noé? Porque la corrupción va a seguir avanzando por causa de la línea de las simientes de la serpiente. ¿Qué buscan ahora? Ya no pudo corromper el linaje de Yeshua. ¿Por qué? Porque el Padre mismo lo engendró. Punto. Ahí no hay vuelta de hoja. No fue José, fue el Padre eterno. No pudo entonces corromper el linaje de Yeshua. Porque ahí mismo Yeshua, cuando fue engendrado en el vientre de María, ahí rompió toda maldición y todo aquello. Pero hoy entonces la simiente de la serpiente está contra usted y está contra mí. Y poco a poco, lo que estamos viendo a través del escenario político-social es la imposición de creencias, de ideología, que es contraria a la Torá, contraria al diseño de Dios y bizarra en esencia. Juan 1:7 dice que practicaron y practican vicios contra natura, contra lo establecido, echándose varón con varón, hembra con hembra. Pues entonces, ¿qué tenemos hoy? El famoso LGBTI. Y no sé cuántas otras letras más hay que ponerle, porque cada vez le agregan más. ¿De dónde nace eso? Por favor, señores, ubiquémonos bien, ubiquémonos bien. Esto no es ni más ni menos que traer a Sodoma y Gomorra para acá, traer los tiempos de Noé. Yeshua lo dijo, serán como los días de Noé. Y le voy a decir algo que le va a parar mal la peluca, los gigantes van a aparecer. Y ahorita tengo la base bíblica, pero no voy a entrar ahí porque ya casi estoy terminando. Pero óigame bien esto, ¿de dónde nace esto? Si la gente supiera quién patrocina el LGBTI, si todo este movimiento lésbico que ha sucedido, que tiene tanta fuerza en Argentina, por ejemplo, si estas mujeres supieran que hay un hombre llamado George Soros, que es el que patrocina todo esto, el que está detrás de todo esto, y toda una cúpula Illuminati, entonces entenderían que son títeres, pero ellos también lo son, de la línea de la serpiente. ¿Por qué? Porque todo va encaminado hacia ahí. Entonces, poco a poco está habiendo definición. La simiente de la serpiente por un lado y la simiente de la mujer por otro. Estamos en un tiempo de definición, donde la mezcla se va a acabar y el eterno Dios empezará a tratar con la novia para llevarla al punto donde estuvo Noé, pura en su ADN. Por eso dice una novia tamín, sin mezcla, pura. Esa es la que el Señor se va a llevar. Una novia pura. Hoy estamos viendo vicios antinatura. ¿Y sabe cuál es el tema más grave de esto? Y esto le confirma que las élites que vienen de los hijos de los Anunnaki, de los hijos, como dicen los Illuminati, ellos vienen de esa línea, de los Nefilim, esta gente que ha estado en lugares de gobierno, que son los hombres que han estado detrás de los grandes imperios, etcétera, de todo lo que es contrario a Dios. Esta gente, bajo el veneno de la simiente de la serpiente, está creando la plataforma para que el anticristo se establezca, llevando a la sociedad a vivir bajo la imposición del Estado. Sí, porque la agenda de ideología de género se establece como una imposición. Tenemos que aceptarla sí o sí, no tenemos opción, porque las leyes los protegen. Por favor. Entonces, ¿por qué se habla de democracia? No existe tal cosa como una democracia. Existe todo un andamiaje para imponer la ideología que al enemigo le conviene, para crear la plataforma para la llegada del anticristo. Él se levantará como el padre del linaje de la serpiente, y todos ellos le van a aplaudir y todos ellos irán con él, pero engañará a muchos judíos que, guardando la Torá, le creyeron al movimiento sionista.
guardando la Torá, le creyeron al movimiento sionista y al levantamiento del tercer templo. Y según Pablo dice en Tesalonicenses, es ahí donde el anticristo se va a proclamar Dios y va a traicionarlos a todos y a evidenciar quién es realmente. Si usted revisa, una de las características del anticristo es que será gay. Ahí está en la escritura. Entonces, por favor, todos los que andan detrás de la ideología de género y defendiendo, mire, no es un tema de derechos, estamos claros en los derechos, no importa qué inclinación tenga cada persona, no, derechos tiene, derechos civiles tiene, pero una cosa es eso y otra cosa es que el Estado me imponga como normal un estilo de vida que es totalmente bizarro, que no es nuevo, que estaba ya en Sodoma y Gomorra, pero que este proceso lo está trayendo a la luz nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos llegando al final, porque así como con Noé se estaba llegando al final y luego vino el diluvio, estamos llegando al final de esta etapa, al final de esta, donde seremos levantados y luego Yeshua descenderá para traer juicio sobre las naciones que han estado inclinadas a toda esta perversión. Pero ¿qué estamos empezando a ver? Una separación, el trigo y la cizaña. Y los que están en medio de nosotros tendrán que salir y Dios empezará a sacarlo y nosotros tendremos mayor discernimiento de quiénes son y no seguir sus enseñanzas. Por eso tenemos que volver a la Torá, por eso tenemos que desechar todas esas fábulas y mentiras que nos han hecho creer, todo ese error de la distorsión de Roma, del cristianismo romano, de todo ese movimiento antisemita, desecharnos de eso, de desechar eso y no volver al judaísmo rabínico. Esa no es la idea, sino volver a la Torá, a las enseñanzas de Yeshua, recuperar nuestra identidad como pueblo de Dios, como Israel, no Israel la nación, Israel el pueblo de Dios. Necesitamos profundizar. Hoy se paga un precio muy alto por la ignorancia. No podemos seguir viviendo de prediquitas de domingo, por favor, de mensajes que estimulan las emociones. ¿Por qué? Porque tenemos que desarraigar el veneno de la instrucción distorsionada de la serpiente, el error que está metido en medio de nuestro sistema, y muchos de nosotros le estamos diciendo amén a muchas de esas enseñanzas, la teología de la prosperidad, por ejemplo, y otras muchas más. Dios nos va llevando a la pureza y es un trabajo generacional. Tenemos que romper con toda mezcla y adquirir pureza en nuestro caminar, adquirir pureza en la comida, por favor, adquirir pureza en el vestir. Eso es parte de la seducción que usted ve hoy, que vemos hoy. De una manera usa a la mujer, no solo la mujer, pero usa a la mujer. Hay un desenfreno. Hoy la mujer viste no de forma provocativa, no es provocar, es insinuarse. Entonces, por favor, mujer, si usted es una blusa muy escotada porque tiene un seno grande natural o no natural, ¿qué está provocando? Piense, ¿qué provoca con un pantalón tallado, etcétera? ¿Qué es lo que está generando? En el mundo eso se está dando, pero por amor de Dios, en el pueblo no debemos hacer así. Tanto hombres como mujeres, no solo es un tema de la mujer. ¿Me explico? En la comida, por favor, ya. Si Dios prohibió el cerdo, entonces no ore por el cerdo. Por lo menos no ore para bendecir el cerdo. Porque si Dios lo prohibió, entonces usted no lo puede bendecir. No puede bendecir lo que Dios no bendice. Pureza en el culto. Pureza en la cultura. Pero sobre todo pureza en la interpretación de la Torá. La contaminación que generaron las hijas de las moabitas y de las madianitas contaminó un pueblo y trajo una mortandad, trajo epidemia, trajo una mortandad.
Y cesó la mortandad cuando aquel hombre valerosamente mató al israelita que traía descaradamente una mujer madianita o moabita al campamento. Los mató a los dos, cesó la mortandad. Tenemos que matar la mezcla para que no haya más mortandad en medio del pueblo de Dios. Que no haya más mortandad. Y créame, en esta línea de la simiente de la serpiente, de la simiente de la mujer, nos vamos a unir muchos, no por un tema de religión, por un tema de cultura, por un tema de principios, por un tema de valores, porque muchos estamos preocupados por nuestros hijos, por nuestros nietos. Hay una gran preocupación, porque las mallas curriculares ahora, sí o sí, te meten este paquete. Sí o sí, las mallas curriculares te meten este paquete. Y no importa cuántas marchas hagas. No importa cuántas marchas hagas. Esto no lo va a cambiar nadie. Porque el curso de esto tiene que seguir. Y yo aplaudo el valor de hacer marchas, de pugnar ahí por las leyes, pero no es una marcha lo que va a detener esto. Va a haber una separación, ellos van a seguir, la decadencia seguirá, como los días de Noé, pero también, como en los días de Noé, Noé y su familia se guardaron en pureza. Bueno, habrá una generación apartada por el eterno Dios. Bien, les bendigo. Las preguntas en el chat las voy a responder en un ratito. Shabbat Shalom para todos. Y bueno, seguimos adelante con el módulo de constructores de ciudades, donde amplío mucho más este tema. Recuerden pues que este módulo son 5 clases y tiene un costo de $50. Y luego también la semana entrante, y ya mañana mismo les doy la fecha, iniciamos con el discipulado de raíces hebreas. ¿Okay? Puse la palabra discipulado pues para entendernos todos mejor. De raíces hebreas, tengo más de 40 personas inscritas, entonces ya les voy a comunicar a todos cuando lo haremos. Esta será una clase pues gratuita, será por Facebook, pero por un grupo cerrado. Es decir, no voy a sacar esta enseñanza al público, será un grupo cerrado, porque queremos sembrar en un corazón dispuesto, queremos sembrar en gente que entiendo que si se inscribe es porque tiene interés y quiere aprender de esto. Yo hace rato aprendí que la obra del Espíritu Santo no la hago yo. Él es el que convence y trae a la puerta del maestro, aquel que ha sido procesado, para que le enseñe. Entonces, yo en la puerta estoy recibiendo a aquellos que quieren aprender, no los que quieren debatir, no los que quieren cuestionar, no es para eso. Hay otros foros para eso, pero esa no es mi especialidad, no me interesa. Ok, Shabbat Shalom para todos, les bendigo y bueno, como ya saben, la próxima semana nos estamos viendo. Iniciamos entonces el libro de Deuteronomio, que trae cosas muy interesantes y por supuesto, para seguir en esta línea. Bendiciones y chao, chao.